Vale, perfecto. Bueno, venga, pues vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, como todos conocéis, hoy tenemos la charla de Damián Borràs. Es un honor porque espero que muchos de los que estáis en la charla pues podamos conocer a este personaje que hay mucha gente que, por desgracia, sobre todo los jóvenes, desconocen y que es uno de los grandes de nuestra vela balear. Y espero, pues eso, que todos vosotros lo disfrutéis de esta charla. Como todos sabéis, normalmente en este tipo de entrevistas, los que habéis venido a otras entrevistas de aquí de la Federación, normalmente buscamos un moderador cercano a la persona que vamos a entrevistar, que lo conozca, que él se sienta cómodo con esa persona. Y yo cuando se le pregunté a Damián me dijo, bueno, hazlo tú mismo. Y yo, pues mira, es un honor que alguien a quien admiras pues te pida eso. Entonces, normalmente yo no suelo hacer el moderador, pero en este caso lo voy a hacer, ¿no? Como si Damián me lo pide, no lo puedo negar, evidentemente. Bueno, empecemos. Muchas gracias. No esperaba menos, ¿eh? Pero gracias. Así todo. Fue el primero que pensé cuando lo hablamos. Dije, hazlo tú. Bueno, Damián, antes de comenzar, en principio, lo de siempre, dar las gracias en nombre de la Federación Balear de Vela, en el mío propio, y por haber aceptado esta entrevista, y bienvenido. Y yo repito a todos los que estáis conectados que en cualquier momento, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues a través del chat y se la pasaremos a Damián. Bueno, gracias, Damián. Nada, gracias a vosotros por haberme elegido a mí. La verdad es que el honor y el placer es mío, el poder disfrutar de este ratito con los amigos y gente que además hay gente que hacía tiempo que no veía o que no nos podemos conectar por el motivo que sea. Mira, Joaquín ahora. O sea y entonces al final pues es un honor el que me des la oportunidad esta y que la gente pues pueda recordar 4 cositas de mi trayectoria. Bueno, eso del honor ya digo que es nuestro. En principio, vamos a dejar de pelotearnos y vamos a ser así. Vamos a empezar. O sea, lo primero es, como siempre, intentamos recordar un poco el currículum de la persona con la que estamos hablando. Voy a intentar hacer súper rápido porque es súper difícil resumir eso. O sea, Damián tiene 2 campeonatos del mundo máster, 2 bronces del mundo juvenil absoluto, 4 campeonatos de Europa absoluto y 3 máster, 3 subcampeonatos de Europa, 4 veces campeón de España, otras 6 subcampeón de España, 2 veces bronce mundiales de ORC, ha hecho campaña olímpica en la clase Star en Barcelona 92, entrenador de clase olímpica en la Olimpiada de Río 2016 con los láseres, y estoy seguro que encima me he dejado algo. A ver, Damián, ¿tú eres consciente de todo esto o te parece algo normal? Bueno, yo la verdad es que he tenido la gran suerte de poder disfrutar un poquito de una segunda oportunidad. A partir del 2011 volví a navegar otra vez en mi categoría, que es el Snipe de toda la vida. Me encontré cómodo, físicamente he podido aguantar. Y la verdad es que en esta segunda oportunidad pues es cuando te diría que más he disfrutado, ¿eh? O sea que, y bueno, sí soy consciente, creo. Vale, pregunta obligada. ¿Por qué eliges la vela como deporte y cómo te inicias en este deporte? O sea, ¿cómo te empiezas a navegar, básicamente? Bueno, yo de pequeñito, pues es lo típico, tu padre te pone en diferentes deportes, ¿no? Y entonces mi padre veía todos los días desde la ventana de su restaurante cómo navegaban los snipes en Mahón, sábados y domingos, desde que él nació prácticamente, desde el año 40 y pocos. Ya había snipes en Menorca navegando en el puerto de Mahón y eso pues una cosa que le había hecho siempre un tilín especial. Él nunca había navegado, o casi nunca, simplemente un paseíto. Y entonces, cuando yo nací, pues ya me introdujo en este mundo. Y por eso fue como una especie de premonición, o lo que quieras llamarlo, pero no porque ellos fueran navegantes, sino porque les gustaba muchísimo lo que estaban viendo. Y una pregunta, ¿has probado otros deportes o solo has hecho vela? Sí, de pequeñito picoteé por todos los lados. Jugué al tenis, que era el deporte de mi padre. Hice karate porque era uno de los camareros del restaurante, un gran profesor de karate, y entonces como trabajaba con él, yo ya con 16, 17 años pues hacíamos karate ahí todos los días, nos dábamos patadas. Probé el baloncesto en el colegio, como todo el mundo, el fútbol, probé un poquito de todo y al final había cosas que tenía que compaginar con la vela, dejar una de las dos y al final fui dejando y me acabé navegando, porque no había capacidad para todo, porque en mi época se acumulaba todo el fin de semana, no es como ahora, que se distribuye todo mucho. Bueno, menos mal que te quedaste en la vela, entonces. Bueno, Sí. entonces, básicamente, el famoso restaurante Rocamar, que ya está cerrado, el de tu padre,
implica mucho esa decisión deportiva, entonces, Yo, realmente. yo creo que sí, porque mi padre siempre ha dicho que él era un gran aficionado, veía todas las regatas, no entendía lo que veía, al principio, lógicamente, y luego ya cuando se compró un Snai de madera y tal, viendo toda esta movida y que yo ya tenía 12 o 13 años y empecé a navegar con él de tripulante y con mi primo Damián, que sí que era un navegante de Optimis de toda la vida y tal, pues entonces a partir de eso, a base de verlo por la ventana, yo creo que influyó muchísimo en la decisión de él, que luego supo transmitirme a mí, claro. Bueno, y alguien de tu familia, ya has dicho que tu padre no navegaba, pero ¿alguien de tu familia navegaba o navegó Una, después? ¿O navegó más anteri an, tarde? anteriormente, mi primo Damián, que tiene 5 o 6 años mayor, es mayor que yo, cuando empezaron aquí los optimistas en Menorca, él ya le rozaba a los 12 años, yo tenía 5. O sea, y entonces él ya rozaba a los 11 o 12 años y era mayor que yo, pasó a navegar en clase Snipe y es el único navegante de mi familia prácticamente. Vale, venga, empecemos. Ya has hablado del Optimis. ¿Cómo recuerdas tú esa etapa de Optimis en Mahón, de pequeñito, como he Bueno, dicho? yo la verdad es que tengo aventuras, ¿no?, que contar del Optimis y de mi primer Optimis que heredé de mi primo Damián, además, y que se hundía. Y entonces mi padre tuvo una genial idea. Mira si tenía idea que lo primero que se le ocurrió, porque me entraba muchísima agua, fue poner un palé de esos de las cajas de vino, normal y corriente, para que no me mojaran los pies, en vez de darme un cubo para que sacara el agua. O sea, y estuve navegando con un palé ahí dentro con el barco lleno de agua, lógicamente. O sea, y como tenía 5 años no podía ir al club, solo me acercaba a los grupos de regatas que veía ahí en medio, y yo me acercaba hacia el que no me conocía y me metía por ahí en medio y navegaba desde mi casa. Entonces, luego ya el primer año, a los 6 años ya me admitieron en el club y se acabó el problema. O sea, que tu padre ya era entrenador entonces, porque te puso Sí, un palet sí, dentro claro. para que Como fuera buen, sobrepasado de peso y así después cuando te lo quitó debía volar, ¿no? claro, Algo como así. buen sommelier de vinos, cogió un palé y dijo, ahora verás, este no se moja los pies. O sea, como sea. Bueno, venga, ¿qué solías hacer en tu etapa infantil? ¿Entrenabais mucho? ¿Simplemente pasabais el rato? ¿Disfrutabais de estar por allí? ¿O realmente ya empezabais a entrenar en esa etapa infantil de Optimis? Bueno, la verdad es que no tiene nada que ver con hoy en día. O sea, nosotros navegábamos los fines de semana, básicamente, sábados todo el día y el domingo un ratito y algún domingo ni siquiera eso. O sea, entonces, no entrenábamos nunca y físicamente pues íbamos en bicicleta por todos lados, corríamos y saltábamos y era nuestro boom, ¿no? Yo creo que las cosas han cambiado muchísimo. O sea, y nosotros, pues, entrenar, creo que esa palabra lo conocí a partir de los 20 muchísimos años. Yo creo, no, un poquito antes, pero sí, sí, nada. Vale, ahora cuéntame una cosa. Hay mucha gente que está aquí viéndonos que son de fuera de Baleares, pero yo cuando navegaba en Optimis, o sea, imagínate, también hace tiempo, ya conocía a una figura que se llamaba Comeche. Algunos de los que estáis aquí lo conoceréis, otros ya Efectivamente. no tanto. Y que para quien no lo sepa, pues era el entrenador de Optimis de Mahón de toda la vida. Yo creo que estuvo como hasta 25 años allí, o sea, yo lo conozco desde que era pequeño hasta que después empecé a entrenar. Y entonces, ¿cómo fue? ¿Qué era esa figura de Comeche para ti y para la gente del Optimis de allí, de Mao? Bueno, yo ya le cogí un poquito más mayor. Yo no, o sea, cuando yo empecé en el club había otros monitores, teníamos a diferentes personas y ya empezó Comeche con los, digamos, iniciación y cursillo y todo esto un poquito. Yo ya me cogí un poquito más mayor, pero sí que lo conviví y mi última etapa de Optimis fue con él totalmente. Y a partir de ahí ya pues conviví con él porque estábamos paralelos, ¿no?, navegando en Snipe y haciendo nuestras cositas en Europa, en cadetes o en lo que sea, y entonces convivimos un poquito con él ya mucho más directo y sobre todo muchísimos años, 25 años o más estuvimos con él, y la verdad es que era una persona súper emblemática, con 1000 detalles hacia nosotros y que realmente nos ha enseñado muchísimas cosas, no solo, bueno, yo diría que realmente él navegar nos enseñó poco a navegar porque él no tenía una gran noción de navegación, pero sí que nos enseñó muchísimas cosas de cómo afrontar nuestra vida deportiva en el mar, en el agua, y cómo llevar nuestra vida hacia adelante, porque tenía una manera de ver la vida que la verdad es que yo eso sí lo aprendí de él. O sea, muchas cosas. Y ahora quiero que me confirmes, lo siento porque evidentemente ya que hago yo la charla, pues también puedo aquí intervenir un poquito. Quiero que me confirmes una leyenda urbana. Cuando yo empecé a hacer de entrenador de Optimis, en el primer campeonato del mundo que fui, me vino un entrenador italiano bastante mayor
me dijo, a ver si haces como el primer campeonato que yo fui, que había un señor, bueno, dos señores, que yo después se supone que eran Comecho y Peccampos, que gritando Spain, Spain, rajaron una neumática para intentar comerse una sobrasada. Pero Efectivamente. eso me enteré que el italiano me dijo que era en Finlandia. Y como me he enterado que tú estabas en Finlandia, quería preguntarte si es verdad o no. Porque es Es, como una es- leyenda es- urbana. es totalmente real. Lógicamente no lo vio nadie más que ellos dos porque se hundieron con la neumática. O sea, entonces, pero sí que luego se pudo ver cómo habían recogido pues, la neumática hundida, con el motor mojado. Bueno, creo que era un fuet o una longaniza o algo que debía ser un poquito duro, debía estar seco y entonces con la navaja y esas neumáticas que no tenían semirrígida, lógicamente, pues se fueron al fondo. Vamos, que la leyenda urbana no es Es leyenda real, urbana, es es verdad, real, es es real, real. es Vale, real. Es vale. en un campeonato de Europa en Finlandia. Es que por eso, No, como me dijeron Finlandia, o sea, ni me yo me quedé con acuerdo, la copla. ni me Pero bueno. acuerdo de qué año era. O sea, Pero bueno, digo, más que nada, perdonad a todos los que estáis escuchando, pero es que como son leyendas que digo, bueno, voy a preguntar si es verdad. sí, Bueno, sí, venga, sí. acabas tu etapa de Optimis y empiezas con el Snipe. ¿Y por qué el Snipe? Supongo que la respuesta es fácil, porque evidentemente yo siempre he Sí, conocido la tradición en Menorca, pero por qué el Snipe? bueno, por dos motivos muy sencillos. Primera, porque era lo que había en Menorca, era lo que habíamos visto y mamado desde muy pequeñitos, desde navegando en Optimis veíamos a nuestros mayores, que tenían una flota increíble de snipe navegando allí, luchando, divirtiéndose, y mil anécdotas que convivíamos con ellos, entonces era lo que queríamos hacer, ¿no? Lógicamente era lo que veíamos todos los días, era la única flota grande que había, porque se podía haber navegado en cadete, que cadete también había aquí en Menorca, pero la única flota grande que había. Y luego el otro motivo muy claro es que mi padre se compró un Snipe, un Lagos de madera, precioso, como un mueble bar. Y entonces me traspasó, empecé a navegar con él en ese barco y luego al final me traspasó el barco para mí, para que pues empecé a navegar en ese barco, los campeonatos juveniles y mis primeras regatas fueron así. Y aquí te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de esa etapa juvenil de Snipe? Bueno, son muchísimos porque fue muy larga. Yo empecé a navegar en Snipe de tripulante como te decía, con mi padre, pero luego inmediatamente pasé a navegar con Juan Mario Gomila, que era un señor, un hombre de aquí de Menorca, que navegaba muy bien y se movía un poquito a nivel balear, a nivel ir a Palamós, ir a Barcelona, hacer unas regatitas a Blanes, tal. Entonces nos movíamos un poquito con él y empezamos a navegar ahí ya con un poquito más de, de, de entrenamientos y cosas que hablábamos antes que nunca había visto y nunca habíamos realizado. Yo tengo que decir, o sea, personalmente en el año 97 me tocó ir de entrenador con dos tripulaciones menorquinas que tú conoces, de Tony Pons, Tony Caballero y demás. Me fui a un campeonato del mundo juvenil de Snipe. Pues, Y allí fue donde descubrí lo difícil que era trimar un Snipe. Me voy a decir maldito porque me pareció maldito durante 3 días seguidos tener que cambiar tantas cosas de un barco, ¿no? Tú que bueno, llevas toda la vida sobre ese barco, ¿cuáles crees que son las ventajas o qué te aporta el Snipe que no te aporta otro tipo de barco? Bueno, yo siempre he dicho una cosa, o sea, y sobre todo hoy en día que hay barcos muchísimo más rápidos, muchísimo más divertidos, entretenidos, alegres, dinámicos, para gente joven, todo lo que tú quieras. La ventaja que tiene el Snipe es fácil, es cualquier embarcación que podamos conseguir hoy en día, la mía que estoy usando, que usé en este campeonato del mundo del año pasado, tiene 30 años, 27 exactamente, perdón. Entonces, con esa embarcación puedo disputar una final de un campeonato del mundo, puedo quedar tercero, puedo hacer muchas cosas. El coste de esa embarcación es mínimo. Creo que pocas disciplinas, habrá otras seguro que se pueda hacer. Y luego otra cosa que es muy importante, es de las pocas flotas que hoy en día tienen regatas de club y son los típicos trofeos establecidos todos los fines de semana alrededor de España en muchísimos puntos y muchísimos clubs, y al final son pequeñas flotas que se divierten. Yo siempre he pensado que lo más importante es navegar en lo mismo. O sea, yo lo que siempre he sido partidario es de que no dividir una flota, y sobre todo en un sitio pequeño como Menorca ya no hay ningún tipo de duda, vamos, no tengo ningún tipo de duda. Mejor navegar 10 snipes, que son 2 barcos dobles tal, que 5 o 6 embarcaciones de diferentes tipos, donde sí que realmente se divierten, se disfruta, pero a la hora de la competición es muy divertido el poder competir, el poder tener sensibilidad, el motivarte cada semana para poder mejorar.
a ese nivel. Lógicamente no estamos hablando de un nivel profesional, excepto muy pocas embarcaciones en ese ámbito se mueven así. No es como las clases olímpicas, que están todo el día trabajando para ello y no tienen prácticamente 24 horas al día de trabajo. Nosotros en la clases 9 navegas de tanto en cuando, las regatitas de tu club, vas a algunos campeonatos, te motivas para un campeonato, entrenas 2-3 meses fuerte, te preparas, compras algo de material y puedes competir al más alto nivel. Yo creo que estas 3 cosas que he dicho serían un poco la clave del por qué existe y de por qué parece siempre que se acaba y que nunca va a continuar y siempre hay igual o más número de barcos en los campeonatos. Y estábamos en tu etapa juvenil de Nike, ¿no? Sí, Y lo mismo, que la he ¿metías dejado a muchas horas, medias. exacto, metías muchas horas de entreno o ir a entrenar seguía siendo una excusa para simplemente socializar, Bueno, salir con tus amigos? sí. Ahí ya te digo, con Juan Mario Gomila y con Domingo Nata, que navegábamos así y tal, me empezaron a enseñar que había que entrenar y me empezaron a enseñar que, pues, que si iba en bicicleta un poquito más de rato, pues aguantaba más colgado, me empezaban a pegar de algún paquete y entonces me motivaban un poquito, ¿sabes? Y ahí fue cuando empecé, como te decía, la etapa fue muy larga, porque empecé con 12, 13 años de tripulante y acabé pues con 18 años, o sea, es una etapa juvenil muy, muy larga. Y la verdad es que empezamos a entrenar fuerte cuando apareció Fernando Rita por ahí, que estaba navegando en clase Europa en ese momento, y entonces empezó a navegar en Snipe, empezó a sacar muy buenos resultados, y fue cuando empezamos los dos a salir fuera de Menorca, a ir a las 4 o 5 regatas importantes. Hacíamos animaladas muy gordas, como ir a Málaga, que eso era un mundo en esa época, ¿no? Coger un coche destrozado, con un remolque destrozado, intentar llegar a Málaga para poder entrenar y siempre intentar llegar un día antes para poder entrenar y navegar y luego volver. Y aquí en Menorca, cuando veíamos pues, que nos habían dado bien dado, pues decías, pues la próxima vamos a ir preparados. Y fue cuando empezamos a salir a entrenar de tanto en cuando, entre semana, a ir al gimnasio, levantar una pesa y decía, ostras, esto me aburre muchísimo, pero hay que hacerlo. Ahora que has hablado de los desplazamientos a Málaga, ¿es verdad que una vez te adelantó una rueda o no? Eso es totalmente cierto, verídico. O sea, eso era recién sacado el carnet de conducir, yo conducía, íbamos en el coche con Fernando Rita, su tripulante Antonio Andreu, yo iba con, creo que sí, el año 83 o por ahí, yo con Boya, o sea, todavía, con Javier Borboya. Y entonces estábamos en la carretera y lo típico, éramos jóvenes, alocados y cachondeo, arriba, para abajo, risas, que cuando te dice una cosa tú no te la crees y te está diciendo el copiloto que te adelanta una rueda del remolque. Dices, no puede ser, ¿no? Dices, venga, va, me estás contando, tío. Y claro, miras por el retrovisor, el remolque sigue recto, dices, cojonudo. Dice, no, para. Claro, tocas el freno, el remolque cae. O sea, es matemático, ¿no? O sea, y efectivamente nos había adelantado una rueda, estábamos en el carril de aceleración, adelantando un cochecito que iba a 10 por hora y nosotros íbamos a 14, o sea, tampoco íbamos mucho más rápido. Y con todo el peligro que eso lleva, esperar el camión grúa, bueno. 3 días en una ciudad que se llama Nules, en Castellón, que eran fiestas del pueblo y el herrero, por supuesto, no nos podía arreglar el eje ni nos podía poner los cojinetes nuevos y tal y cual. El restaurante lleno, mi padre llamándome, no se creía, por supuesto, que teníamos un problema, sino que me estaba escaqueando de currar en pleno mes de agosto y una serie de cosas de estas. Vamos, lo típico que dicen que nunca pasa, pues te pasa a ti. Sí, Bueno, pues, hagamos un paroncito en el tema de tu carrera deportiva porque es muy larga y perfecto. contéstame un par de cosas. ¿Cuáles han sido tus referentes deportivos? Es decir, en tus distintas etapas, porque todo el mundo tiene sus referentes, pero Sí. etapa infantil, juvenil, senior, ¿allí cuáles crees que han sido tus referentes? Es decir, ¿en quién se fijaba Damián Borràs? Bueno, en principio, ya te lo he dicho, en principio aquí en Menorca yo me fijaba pues con los grandes que había en Menorca. Los veteranos nuestros que cuando iban a Mallorca ganaban un campeonato de Baleares y venían y me contaban que había habido 38.000 nudos, bueno, antes era Fuerza 7 o Fuerza 8, no eran nudos. Y me decían, ostras, hemos ido allí y había un vendaval y los mallorquines tenían un barco nuevo de la marca tal y un palo que han traído con velas americanas de no sé qué y nosotros con un trapo de algodón y pum, y habían ganado el campeonato Baleares, ¿no? Y entonces eran tus héroes, Juan Mario Gomila, como te he dicho antes, como mi patrón, su padre, Mario Gomila, Bernardo Vidal, Pelegrín Rita, el padre de Fernando Rita, que fue un gran regatista también, y otros miles más así de Menorca, o sea, Francisco Bisbal, que todavía seguía activo hace un año o dos, o sea, intentando navegar ahí con nosotros y ahora vivo por Mallorca y supongo que también algo estará haciendo. Estos eran mis referentes de niño. Claro, cuando tenía 6 años ellos tenían 40, estaba la flor de la vida y
y eran mis grandes referencias. Luego ya cuando fuimos a navegar fuera de Menorca, empezamos a navegar fuera de Menorca, empezamos a conocer, porque yo no conocía a nadie, yo no conocía a Dennis Conner, por ejemplo, me decían quién era Dennis Conner y yo pensaba que era un, no sé, un meteorólogo o algo. Entonces sí que fuimos a un sitio, a una regata, y un tal Félix Gancedo pues metió, no sé si 9 primeros de 9 regatas con 1,5 millas de ventaja, y a partir de ahí fue un segundo semidios o algo así. Entonces, fuéramos donde fuéramos, él siempre ganaba, 13 campeonatos de España, 2 mundiales o 3, casi seguidos, 4 o 5 europeos. Fue una época muy, muy gloriosa de una persona que sí que se dedicaba profesionalmente. Ahí aprendimos unas cuantas cosas, que había que entrenar, que había que trimar un barco, que había que limpiarlo de tanto en cuando, que no podíamos ir con chicle en la proa para que no entrara agua, que teníamos que poner un poquito más las cosas en su sitio. Él, bueno, en su época no se portaba muy bien con los rivales, intentaba escondernos muchas cosas, pero al final, a la larga, tengo un enorme recuerdo de él y que sí que me ayudó muchísimo. Y siempre cuando hablo con él ahora mismo por WhatsApp o Facebook, lo que sea, lo primero que le digo es buenos días, maestro. O sea, y creo que fue mi gran héroe de mi época de Snipe. Luego ya conocí a mil más: Paul Gallard, Santiago Lange, Torben Grael, que he competido contra todos ellos, y la verdad es que con esta gente he aprendido muchísimo. Yo me acuerdo perfectamente las batallas, y Xavi Torres, que está ahí, a lo mejor se lo han contado también ellos, las batallas de Torben contra Santi Lange en Snipe eran impresionantes. Y yo estaba viéndolo en Panavisión, yo estaba ahí tercero, cuarto, quinto, luchando, compitiendo contra Fernando Rita, como siempre, ahí contra ellos, dándoles. Y veíamos veíamos a 2 grandes maestros que apenas debían tener 25, 26 años. Nosotros teníamos 23 o 24 y el 25, no, pues tengo casi la misma edad. Entonces eso era algo espectacular. Campeonato del mundo de La Rochelle, el 87, fue algo memorable. O sea, hasta el último metro estaban luchando a ver quién ganaba de los dos, a muerte. En la última popa, Torben pasó por un lado que no iba a poder pasar porque yo estaba primero y Santi segundo, y pasó Torben y ganó. O sea, pero es que era algo que decías, no puede ser. O sea, y eso es algo que se te queda grabado. Entonces, todos estos son héroes, ¿no? Otro de mis grandes héroes sería Michael Jordan. Creo que su trayectoria deportiva, su forma de ser, todo lo que ha demostrado también me ayuda muchísimo. Ya está. No, es que has No dicho unos más. cuantos, No más. has dicho unos cuantos nombres, así, has dicho unos cuantos nombres que destacan mucho. De entre todos estos que destacan, hay uno que, joder, solo, sobre todo en este momento, que es Santiago Lange, que consigue medalla de oro en los últimos Juegos, Sí. después de pasar todo lo que pasó y tal. Y tú que lo conoces, porque tienes una relación de amistad con él, me consta. ¿Cómo lo describirías? ¿Qué crees que se puede aprender de él, de Santiago Lange? Bueno, yo ya he dicho un poquito lo que sentía por él. O sea, para mí es un maestro, un héroe. Y lo que le ha pasado en la vida, el problema del cáncer y todo este problema, luego luchar por algo y conseguirlo, tan difícil en una embarcación tan complicada, porque las pulsaciones en ese barco van muy, muy altas, ¿eh? O sea, no es como ir a dar una vuelta en un hobby car, es un poquito más complicado. Entonces, para mí pasó algo muy, muy importante. Yo estaba en la playa cuando él llegaba. Estábamos todos ahí en la playa viendo cómo se acababa la regata y cómo él todavía tenía la incertidumbre si había ganado o no. Y yo creo que debía tardar unos meses en darse cuenta de que había ganado, porque fue muy confuso y su cara era confusa. Y la verdad es que, bueno, lo que decíamos, yo tengo muchísima amistad con él, he hecho mucha amistad con él, porque además convivimos mucho tiempo juntos. Él vino aquí a Menorca 3 meses a vivir, a entrenar con nosotros en Snipe cuando vivía en Mallorca, que él montó hacía Optimist y hacía Snipes, una empresa Lange, asociada con Jan Persson e incluso con alguna persona de Mallorca, Ceferino Vila y alguno más. Se pusieron a hacer los Optimist ahí, y entonces él, cuando vivía allí, acabó viniendo aquí a entrenar con nosotros para poder ir a un campeonato del mundo y a un campeonato europeo y algunas regatas más, y que hicimos muchísima amistad. Luego pasaron 1000 años, no nos volvimos a ver, pero ahora en mi segunda etapa esta, como entrenador, como regatista, nos hemos visto unas cuantas veces y la verdad es que hemos cerciorado muchísimo la amistad, sobre todo ahora en los TPs. Nos hemos visto un par de veces, que él estuvo todo el año navegando en la Surra, y hemos creado un vínculo muy fuerte, nos hablamos bastante por Instagram y por Facebook. Y bueno, más que nada nos felicitamos, ¿no?, mutuamente de nuestras cosas, y yo me alegro muchísimo que haya podido hacer esa maravilla, esa obra de arte que hizo,
y creo que puede ser muy irrepetible, no por la edad en sí que tiene él, sino por todo lo que le había pasado a su alrededor. Bueno, volvamos un poquito a tu carrera, ¿no? Y tú hablabas de tus referentes cuando eras joven y tal, que veías a los mayores. A mí me pasaba lo mismo, yo navegaba en Europa, estaba empezando en Europa y veía unos stars en Mallorca, que Sí. no habíamos visto un star en la vida, y de pronto había dos, con dos menorquines, Nando Rita y tú, que, bueno, a la caña, claro. Y eso era, pues, año 88, por ahí sería, y os ponéis a preparar, intentar iros a unos Juegos Olímpicos, dos menorquines se suben a dos stars, viniendo el snipe, y no solo se suben allí, sino que encima, vamos, o sea, bueno, uno de ellos acabó clasificándose para la Olimpiada. Entonces, ¿cómo pasa uno de un snipe a un star? Bueno, a ver, con el tema de la Olimpiada de Barcelona ya sabes que se volcó todo el mundo, Federación Balear, Gobierno Balear, Consejos Insulares, toda España entera se volcó para hacer cosas. La clase Snipe, quieras o no, siempre ha sido, y más era todavía en aquella época, una gran cuna de los regatistas que pasaban a clases olímpicas, y en esa época pasamos todos los de la clase Snipe, Chuni Bermúdez, Jorge Gen, el Arsoling, o sea, bueno, infinidad, Carlos Llamas, todo el mundo pasó a clases olímpicas, intentar algo, intentar pues llegar a Barcelona 92, y nosotros pues elegimos el estar primera porque es muy similar, tiene muchas cosas similares el Snipe, no tiene nada que ver porque son 7 metros y una tonelada y pico de peso, ¿no? Pero tiene muchas cosas similares. Es el hermano mayor. Primera no lleva spin ni Genaker, va con atangonado y una serie de cosas. Lo único que es un barco muy particular porque necesita un tripulante que en esa época no había peso límite de tripulante y podías llevar un tripulante de 140 kilos. No lo encontrábamos, lógicamente. Encontrábamos tripulantes de 110, de 105, de 112. Y la verdad es que la idea de ir a Mallorca fue porque hubo creo que se llamaba Jaume Ferrer, no me acuerdo, Ferrer, que era presidente del Náutico de Palma, que movió muchísimo a la gente y a través de varias personas de Mallorca que se compraron los Stars también lo decidimos hacer nosotros. Hicimos una flota de casi cerca de 8 o 10 barcos, porque tuvimos que, para poder darnos de alta, hacer Mallorca Norte, Mallorca Sur, y era un mínimo requisito de 4 o alguna cosa así. Y entonces al final hubo una época de casi un año que estábamos muchísimos barcos navegando en Mallorca. Traían algunas regatas importantes, Sofías, para poder tener ahí nuestros barcos y poder entrenar con ellos. Y al final, pues acabamos yendo a Barcelona a entrenar porque estaban los buenos allí ya preparando la Olimpiada y todas estas cosas. Y fue cuando a lo mejor, que era lo que tú decías, que hubo una temporada que bajó bastante el estar luego en Mallorca, fue por eso, porque nos fuimos a Barcelona y la gente pues fue bajando un poquito el ritmo. Y ese fue un poquito el enclave. Yo creo que el barco se da un aire, es el hermano mayor, podríamos decir. Pero muy mayor, porque la mayor es muy mayor, vamos. 4 veces más grande, la quilla pesa casi 1 tonelada y bueno. A mí me alucinaban los tripulantes de Star, con los 100 y pico de kilos que tú dices, ahí abajo, que no sé cómo subían arriba. Yo siempre me quedaba que cómo subían ahí arriba, desde tan abajo, colgados, ¿no? La costumbre, es la costumbre, porque yo, por ejemplo, me acuerdo las primeras veces, como nosotros íbamos ligeros, yo me colgaba como el tripulante, que al final decidí que era una tontería porque desde allá abajo no veo una mierda, o sea, tenía que ir arriba, colgado. O sea, y me acuerdo que las primeras veces lo primero que te ocurre es que te quedas sin sangre y a la hora de virar lo primero que haces es poner las rodillas al suelo y quedarte desmayado. O sea, dices, coño, no puedo llegar al otro lado. Entonces, al final, con la costumbre, pues la gente se va acostumbrando, la circulación de la sangre se adapta y poco a poco pues ya no tienes ningún problema. Lo que pasa que sí que al principio, mira, salí con Nacho Marra, que está aquí también mirándonos, salí un día con él a navegar. O sea, te podría explicar que es complicado, porque además son gente muy grande y que pasar por debajo de esa botavara tienes que pasar en el segundo. Si pasas medio segundo más tarde ya no entras. Pero bueno. ¿Y cómo recuerdas esos años de campaña olímpica? ¿Qué significaron para ti esos años? Porque es como tú dices, era como una movida que todo el mundo quería luchar por ello, había mucha gente, fue la única olimpiada realmente donde hubo muchas tripulaciones luchando por unas plazas y yo supongo que fue uno de los éxitos, que al final estaban mucho mejor preparados. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué significó para ti esos años? Al principio un poquito incertidumbre, al principio era una ilusión, sin ser una obsesión de ningún tipo, o sea, era una ilusión,
era joven, no pensaba tanto, no profundizaba tanto. O sea, luego ya poco a poco veías, bueno, se podría llegar, si tengo una financiación puedo llegar, si puedo llegar. Luego ya empezaron las horas más complicadas y se fue complicando todo un poquito. No conseguí la financiación necesaria y tuve que adaptarme a lo que había sin poder modificar en los últimos casi año y medio, yo diría, de embarcación, de velas un poquito ya más viejas, y tuve que adaptarme o mentalizarme de que es lo que hay y que si podía luchar, luchar. Y al final, pues estuvimos luchando ahí hasta última hora prácticamente. Yo creo que si se decidió todo en mayo, yo hasta enero todavía estaba ahí, enseñando la oreja lejos, pero estaba ahí. O sea, y luego ya sí que ya no había nada que hacer. Ya, entonces fue cuando decidí volver otra vez al redil, al snipe. Bueno, volviendo al redil, o sea, ¿cómo es un día normal de entrenamiento o un día normal de competición cuando tú estás, o sea, cuando tú estás preparando un campeonato del mundo? O sea, esto es una pregunta que nos suelen hacer los regatistas más jóvenes. Que, ¿Cómo es un día normal de entreno antes de un mundial o un día normal de competición? ¿Tienes tus hábitos? ¿Tienes tus manías? ¿Qué hace Damián en esos días? bueno, lógicamente al cabo de tantos años, manías y costumbres. Más que manías, costumbres, yo creo. Yo diría. Para algunos pueden mirar y decir, hostia, que eres un maniático, pero realmente son costumbres que coges, unas rutinas, y luego tienes ya un plan hecho desde hace mucho tiempo. Yo, por ejemplo, el plan que estoy usando este año, 2019 y 2018, es exactamente el mismo que usaba en el 94 para preparar un europeo de Snipe. Entonces, no varía mucho en cuanto a rutina. Mucha preparación física, aumentando preparación física, horas de navegación. Cada uno tiene que conocerse. Yo creo que yo navego las horas justas que, como yo me conozco, sé que necesito. Hay gente que necesita más horas, gente que necesita menos. Pero sobre todo el cumplir unos objetivos físicos y unos objetivos de horas de navegación y unos objetivos básicos de preparación de embarcación, que es tan importante como cualquiera de las otras tres cosas, es vital. Y lo más importante para la gente joven que todavía no se conoce es tener un objetivo, una guía y un plan. Ese plan, esa guía, y tiene que ser el entrenador el que pueda facilitarlo, o alguna persona que tenga muy cercana en su mismo club, que siempre tiene una persona que haya podido competir a un alto nivel, le puede echar una mano. Yo ya te digo, llevo 51 años ahora mismo navegando y la verdad es que más o menos uso mi misma táctica. Y últimamente, básicamente, lo que estoy es premiando muchísimo el estado físico y el trimado de mi embarcación y la preparación de mi embarcación para que no me falle. Por lo que decía antes, primero porque tiene 27 años y segunda que lo encuentro vital. Y navego, pues también a la edad que tengo, busco mucho las ganas de navegar. A lo mejor llego a un campeonato, entreno muy fuerte, me preparo muy fuerte durante 3 meses y cuando me faltan 10 días toco el agua una horita máximo y 2 días me voy a dar una vuelta por la playa en vez de estar navegando porque necesito llegar con más ganas, con ansia, porque la verdad es que cuando eres joven esa ansia te come, tú te comes a todo lo que te rodea con esa ansia y con la edad pues vas cogiendo como más experiencia, vas más tranquilo, te cansas menos porque trabajas menos, porque te conoces más. Bueno, un poco más adelante hablaremos de tu carrera como técnico, pero como técnico has estado en los Juegos en 2016 y como regatista viviste un poquito de cerca lo que fue la Olimpiada 92. ¿Qué crees que ha cambiado en estos años? Es decir, ¿qué pasa desde la Olimpiada 92 al 2016? Bueno, ahora ya estamos en 2020, pero como no hay Juegos este año por nuestro coronavirus famoso, Ya. es decir, ¿qué crees que ha cambiado en estos años desde el 92 hasta el 2020? En los Juegos Olímpicos me refiero. Bueno, yo creo que ha cambiado muchísimo, ¿eh? Ha cambiado muchísimo, sobre todo la manera de ver el deporte, la manera de preparar todo tipo de deporte y sobre todo lo que sí que veo que cambia muchísimo es cómo preparamos a nuestros deportistas desde su infancia, desde su etapa de optimista para adelante. Entonces, al cambiar ese origen, luego también cambia mucho cuando te estás acercando a tu objetivo. Entonces, a partir de ahí, la verdad es que noto que hay muchísima diferencia. Nosotros no preparábamos ni una décima parte de lo que se está preparando ahora. Yo, por ejemplo, el trimado del barco, las caídas de los barcos, que teníamos una caída y la poníamos un poco a cinta aislante para que no se perdiera. O sea, entonces, ahora mismo se trabaja muchísimo sobre eso, se trabaja muchísimo la cabeza, el tema psicológico, la preparación.
les estamos simplificando muchísimo el trabajo porque les estamos intentando corregir nuestros propios errores de tantos años. Entonces eso simplifica mucho el trabajo y en 3 años a lo mejor ellos avanzan 5 nuestros o 10. Entonces todas estas cosas se notan. Y el tema olímpico es donde más se nota, donde la gente ahora está profesionalizada totalmente, donde hay entrenadores. Antiguamente había entrenadores para Barcelona 92 y todas estas cosas, había entrenadores, pero no era lo mismo, era gente que no se dedicaba tanto como hoy en día. Hoy se está especializando de una manera muy técnica. De hecho, se está estudiando para sacar los títulos, las titulaciones y todo lo necesario. Y la verdad es que la diferencia es muy grande. Bueno, en la Olimpiada del 92 fue, si hablamos de Baleares, en la cual hubo más Baleares en una Olimpiada, ¿no? Después, a partir de allí, todos sabemos que ha habido uno suelto por aquí, uno por allí, pero poquita cosa. Pero en Barcelona 92 fue donde más Baleares hubo. Asier, estaba Nandorrita, estaba Jordi, había mucha gente balear. ¿Por qué? ¿Por qué crees que hubo tanta gente en esa Olimpiada del 92 balear y no la ha habido después? ¿No? Bueno, yo creo que gente de calidad, de gente hay para estar ahí. Lo que pasa es que luego hace falta muchos medios, económicos sobre todo, y en el 92 económico se apoyó a todo el mundo de entrada. Luego al final se fueron bajando los números y las cosas y las pretensiones, pero al principio cualquiera que quería un 470 se lo daban o un barco olímpico, un Europa, o para las chicas o lo que sea. Entonces yo creo que también debió coincidir, me imagino, en una época donde a lo mejor había, pues no sé, una serie de regatistas de un reconocimiento internacional en ese momento. Pero bueno, hoy en día también lo tenemos. Lo único que falta es que hoy en día todo es carísimo. El poder disponer de equipos, el poder entrar en equipos, el tener el mejor material. Los barcos olímpicos han subido a un precio bestial y el poder... Antes yo tenía un Star con un palo y 2 juegos de velas y un foque viejo para entrenar. Hoy en día, si no tienes 3 Stars, 7 palos, 14 juegos de velas, 2 remolques y 2 entrenadores más un ayudante técnico y un no sé qué, pues no vas a ir a una Olimpiada. O sea, y entonces, si estás en la federación y te lo puedes permitir porque tu federación tenga esa posibilidad, vale, pero si no estás en una federación y estás luchando para entrar a un equipo olímpico, que era mi caso, y el de otras muchas personas que luego llegaron a la Olimpiada, pues era imposible. Entonces, no se podía hacer. Y claro, yo creo que el tema económico influye un poquito y a lo mejor también, pues a lo mejor el tipo de generación que había en ese momento. Pero hoy en día hay una generación muy buena, no te extrañe que dentro de un par de Olimpiadas pues se está trabajando fuerte. Y háblame, yo repito, cuando vosotros, o sea, yo navegaba en Europa y veía a los olímpicos ahí que se preparaban, porque a mí me parecía que eso ya era una preparación, porque como has dicho antes, lo de entrenadores no había casi, entonces casi navegábamos solos. Entonces, yo cuando veía ahí entrenadores y tal, y tengo una figura que me acuerdo que hablaba fatal, el Andy Zavieja. ¿Qué crees que aportó ese personaje al proyecto Balear en Bueno, ese caso? yo lo recuerdo muchísimo y hablo con él de tanto en cuando. Yo, Andy, a mí me aportó muchísimo y a la Vela Balear creo que también, porque además en esa época era donde él apareció, año 89, 88, incluso yo te diría 87 me parece, porque en el SNAI también nos estuvo dando guerra una temporada. Yo creo que él aportó muchísimo, sobre todo, te voy a hablar de mi caso particular, yo los demás supongo que es exactamente lo mismo, porque como he hablado con mucha gente y siempre me han recordado lo mismo, a mí me abrió los ojos. Yo, por ejemplo, yo en esa época debía tener unos 26 años, había hecho un montón de cosas, había navegado un montón en diferentes clases, en cruceros, no sé qué, y me pedías para qué servía el Cunningham de la Mayor y yo te decía que era un cabo que yo no usaba, que me parecía una pérdida de tiempo. Absolutamente cierto lo que te estoy diciendo. O sea, y decía, eso yo no lo uso, porque me gusta más la vela con 4 rayitas así bonitas horizontales que no todo plano estirado ahí, que no sirve para nada y encima se estropea. O sea. Y ese hombre pues me explicó todo lo que yo no sabía absolutamente nada porque había aprendido prácticamente sin monitores o con pequeñas pinceladas de monitores. Y entonces él me enseñó todo, desde la A a la Z. Me enseñó mi método, todo mi sistema que estoy llevando ahora de entrenamientos, de preparación, de objetivos, de buscar, de planificar, todo lo que te contaba antes. Entonces eso fue ya un poquito el profesionalizarme o el enseñarme lo que ahora mismo estamos ofreciendo a todos nuestros regatistas y deportistas, o sea, en general, porque todos los deportes hasta se han tecnificado, ¿no? Cualquiera.
Y entonces yo creo que él me abrió los ojos totalmente y le estoy súper agradecido en ese sentido, aparte de que era una persona entrañable y una persona que voy a recordar el resto de mi vida. Sí, los que estábamos abajo lo vivíamos igual. Era como otra liga, ¿no? Lo Ves sé, otra liga distinta. lo sé Era otra porque liga. he hablado con todo el mundo, con Jordi Calafat, con cualquiera. O sea, que ya hemos podido hablar de Andy Zavieja en Andorrita 1000 veces, Jaime Piris, cualquiera. O sea, cualquiera le recuerda. Y eso fue un logro increíble. Este hombre no sé cómo apareció por Baleares. Yo creo que estaba, bueno, sé su historia, sé su vida, lógicamente, Sí, ¿no? sí. Estaba perdido por ahí y le ofrecieron un puesto de trabajo en un sitio donde no hablaba el idioma. Tú mismo ya me hiciste un comentario, ¿no? Sí, sí. Podías decirlo ahora en voz alta para que la gente... Sí, sí, bueno, nosotros nos pasó que nos vino a dar una charla sobre el Europa y nos dijo, si palo flecho, paloma no tensa, barco no se corre. Entonces todo el mundo se reía Efectivamente, y no sabían efectivamente. de qué se reía. El tío se reafirmaba y cada vez gritaba más fuerte de que el barco no se corre. Y claro, le costaba entender lo que significa. Y claro, ¿cómo le explicas a un polaco qué significa que se corra Pero, en pero, polaco, pero, ¿no? Pero bueno. pero me enseñó a cazar la trapa, que yo no la había cazado en mi vida con 25 años. Yo pensaba que eso rompía el palo. Digo, esto me lo va a flexar, me lo va a romper. O sea, y entonces me enseñó para qué era una trapa y me enseñó muchísimas cosas. Sí, sí, ya te digo, Y me nosotros enseñó lo a bailar veíamos. también y a cantar Ochichornia, pero bueno, eso es otra cosa. Eso mejor no hablamos, David. Sí. Ahora, lo que tú has dicho, acaba tu etapa olímpica y vuelves al reír, ¿no? Y entonces ya te vuelcas en el snipe, ¿no? Sí. Yo tengo que decir que tu faceta como regatista, o sea, yo te conocía como, pues eso, de haberte visto navegar, pero así de lejos, ¿no? Y sabía que estabas en Mahón, tal, pero no tenía... Pero yo cuando te disfruto como regatista, o sea, cuando de pronto digo, oye, vaya tío, que este tío es bueno de verdad, ¿sabes? Bueno, a lo mejor es que yo en ese momento empezaba a ver las regatas de otra manera, Un día, ¿sabes? un día de inspiración lo tiene cualquiera. No, fue una semana entera, porque está Nacho Marra por ahí, que me va a acordar de él toda su vida porque me hizo poner las boyas con piedras en vez de con anclas, pero eso ya lo hablaremos otro día, Nacho. El tema es que yo me voy a un europeo que se hace en Mahón, de Snipe, a poner las boyas y me lo paso pipa viendo lo bien que navegas y lo bien que ganas en tu casa. ¿Cómo se vive eso de ganar en tu casa? Y si es realmente ese fue tu mejor triunfo o no, no sé. O sea, yo lo viví, yo disfruté de verlo, ¿no? Porque decía, mira, tenemos uno grande aquí que nos gana a todos los demás. Entonces, no sé, sé que Nacho lo disfrutó mucho también, me acuerdo de ese campeonato. Pero la pregunta es cómo viviste ganar en casa y si es tu mejor triunfo ese o no. O cuál es tu mejor Es triunfo. el triunfo, ¿cómo te lo diría? Es la culminación de muchos, muchos años. Yo, lo que decíamos, volví otra vez a navegar en Snipe. Yo no había ganado el Campeonato de Europa de Snipe, había hecho 3 veces segundo. Eso es cada 2 años, son 6 años de mi vida. Me voy a navegar en Star y vuelvo, y cuando vuelvo, pues me meto en un Snipe, me lo preparo súper bien. Estuvimos 2 años preparándolo ya con una idea, ya con una planificación, ya con una historia, ya con un poquito de ayuda. ¿Vale? Y entonces ahí, porque ahí teníamos a Alejandro Bascal de entrenador, y entonces eso ya era otro entrenador profesional, y al final pues dices, bueno, el europeo en Mahón, llevo tanto tiempo, tengo que hacerlo, acabó siendo un poco obsesivo y obsesión, y es complicado, porque luego se te complica todo, el último día, última hora, te vienen todos los miedos, ¿no? El pánico, ¿no? Del acantilado, pero que lo tuve un ratito, pero bueno. Y la verdad es que al final lo consigues y es imposible que no sea tu mejor mérito ni tu regata más complicada de la vida, mucho más que cualquier otra que haya hecho. Que a lo mejor tendrá más relevancia o menos, pero la verdad es que es como impresionante el estar en tu casa, el que tu padre se tire al agua y te venga nadando hasta en la meta y te abrace, que tu madre llore, estas cosas son impresionantes y no se pueden olvidar. O sea, y era eso que te digo, una combinación, son muchos años, eran 6 años más 4 de parón, son 10 o 11 años esperando ese momento, perdiendo 3 campeonatos a última hora, en el último momento, por mis temores y mis miedos, y ahí rompí con una barrera psicológica muy importante. Y yo digo porque yo eso de la natación de tu padre, todo eso lo vi, ¿no? Entonces suponía que podía ser una cosa así. Pero realmente, ¿cuál es el resultado que recuerdas como que más te ha costado? ¿Cuál es el triunfo que más te ha costado en tu carrera deportiva?
Bueno, sin duda este último, el bronce de Brasil, yo creo que la verdad es que sería el que más me ha costado, el que más edad tengo, el que más me ha costado ponerme a tono físicamente y llegar en condiciones para poder optar a ganar y estas cosas. Un campeonato que ya sabíamos que íbamos a rozar los 20 nudos a diario durante 10 días de entrenos previos, durante una semana de campeonato, o sea, son 16 días. Y la verdad es que si no llego a conseguir este punto físico que encontré, no hubiese hecho nada. Vamos, al tercer día me quiero ir a mi casa. O sea. Entonces yo creo que es el que más me ha costado. Porque el anterior año, en el 2018, cuando gané el Mundial de Vilamoura, ahí hubo poquito viento y como es máster, ya sabes que más de 16 nudos no dan la salida, aunque hubo un día que hubo 18 20 nudos, pero bueno, un día, una regata, era mejor para mí todo. Entonces, pero en Brasil no, en Brasil costó muchísimo. Físicamente, vamos, terrible. Y al lograrlo, pues también me emocionó bastante. Y ahora tengo una pregunta así también, así, una pregunta personal así. Tú, no sé, ¿cuántos trofeos has ganado? ¿Te Tres, acuerdas? tres, Tres. sí, tres. Vale. Es que no estaba seguro si eran tres o alguno más. Tres. Es que El cuarto, si me permites, el cuarto está delante en la clasificación y el último día me ingresaron en el hospital con una cosa que no se sabía lo que era. Yo pensaba que era un ataque de corazón, estaba fatal. Una zodia corriendo a buscarme y yo pensaba que no llegaba ni al hospital. Y era una hernia de hiato que se me diagnosticó en ese momento, pero estuve 2 o 3 años pensando que el médico no encontraba lo que era. Y eso fueron tres. Esto era el año 99 y le había ganado el 96 al 98. es que tenía un trabajazo entre buscar todo lo que habías conseguido, que lo sepas. La cuestión es, ¿por qué crees que el Sofía realmente es, evidentemente, lleva muchos años, pero por qué crees que es la regata que es ahora? Y si crees que realmente es una de las mejores regatas del mundo, como se habla, o cómo consideras, cómo vives tú el Sofía, o sea, cómo lo conoces tú el Sofía y qué crees que es en la actualidad del Sofía como regata. Bueno, yo creo que es una regataza. Yo recuerdo perfectamente mi época desde juvenil en Snipes, navegando en el Sofía, que era la regata del siglo. Los nórdicos venían allí y era la regata de su vida, vamos. Sigue siéndolo totalmente. Ahora se ha profesionalizado, en clases olímpicas es un poquito más serio que la que cuando en esa época había todo tipo de categorías y la verdad es que la organización es perfecta. Estaba en todas las regatas internacionales que pueda haber, excepto en Australia. Y la verdad es que la organización de Sofía es maravillosa. No hay nada que tacharle. Y luego el campo de regatas, ya sabes, ya lo conocemos. El campo de regatas es perfecto, no te suele fallar nunca. Y últimamente estamos con muchos campos de regatas que nos fallan, que vamos allí y no podemos navegar por poco viento, por cosas extrañas, circunstancias extrañas. Y eso, la verdad es que si un campo de regatas que te garantiza eso, pues la verdad es que es muchísimo. Bueno, cambiemos un poco de tercio, como dicen los taurinos. Tú, tu etapa como técnico. O Sí. sea, Nacho, no sé si hay que bloquearle un poco para que no te vea, ¿no? Pero bueno, la, como, tú empiezas como director técnico del club marítimo. ¿Era un paso que habías pensado en algún momento o simplemente apareció y se dio la situación? Fue una casualidad, ¿eh? Fue una casualidad que el año 2000 mi padre se estaba jubilando y decidió cerrar el hotel-restaurante que tenemos aquí en el puerto de Mahón y que yo llevaba ahí trabajando ya casi 25 años o 26. Y de hecho, había dejado de navegar prácticamente. Yo en el año 98 hasta el 2000 navegaba en invierno porque en verano era imposible. Estaba todo el santo día trabajando, 24 horas al día prácticamente. Y la verdad es que cuando cerraron se vieron las campanas de que se iba a cerrar el restaurante, de que yo no quería continuarlo porque la verdad es que es muchísimo trabajo y era demasiado, pues hablé con Nacho, además, que está ahí presente mirándome. O sea, y le comenté la posibilidad de entrar con un proyecto más profesional, diferente al club, para intentar animar la flota y que todo fuera un poquito así. Y cuadró y se me fichó como director técnico. Trabajé ahí 11 años con ellos, encantado de la vida. Y la verdad es que sí me lo esperaba porque yo desde pequeño, desde siempre, ayudaba a todo el mundo a trimar el barco, les enseñaba las cositas a los niños. Y la verdad es que pequeñas pinceladas siempre había dado, ¿no?, por el club y no me disgustaba. Y estuve 11 años maravillado ahí.
Bueno, pregunté a uno de los regatistas de esa época, que a lo mejor sabes de quién te hablo, y le pregunté que qué destacaba de ti, o sea, qué destacaría de ti. Y lo que me dijo fue que eras buen entrenador, pero más que un buen entrenador, que eras un gran psicólogo, porque decías pocas palabras, pero era el mensaje que necesitaban. ¿Te Un motivo. consideras un gran psicólogo, como dicen por ahí? Porque hay algunos que he hablado y dicen que sí, que eres un gran psicólogo. Sí, sí, y no. Yo creo que hay gente que me llama motivador, pero bueno, queda mejor motivador que psicólogo. Yo creo que el problema es como todo, con algunos aciertas con la tecla y con otros, lógicamente, casi aciertas y con otros no aciertas. O sea, sí que ha habido gente que me ha dicho eso, pero más que psicólogo era motivador, es en plan, bueno, no me has hecho ni puñetero caso, pero me has dicho 4 cosas antes de salir al agua que me has motivado de tal manera que he roto con todo. Y al final dices, vale, pero bueno, me gustaría más también que se me recordara por haber hecho algo antes, que no, que esa persona me dijo eso, ¿no? O sea, no me echas una mano, pero me motivas, ¿vale? Me motiva. Bueno, Que yo creo que es mejor, yo creo que es mejor, porque la gente una vez la tienes enseñada, tienes que dejarla volar y tienes que dejar... Yo siempre he pensado que ellos tienen que hacer lo que yo hacía. A mí nadie me ponía un tornillo en el barco, a mí nadie me masillaba un barco y a mí nadie me ponía un barco ni, vamos, ni loco. O sea, entonces, si tenía un pinchazo en la rueda, yo me ensuciaba las manos, no se las ensuciaba con leche. O sea, eso está claro. Y entonces ahí está, yo creo que ellos tienen que hacer eso y estamos en parte un poquito mal acostumbrando que les hacemos todo, 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 todo. Y yo la verdad es que cuando uno tiene 18 años me encanta enseñarle a conducir la furgoneta. Aunque sé que la voy a acabar conduciendo yo, pero me gusta el que ellos sean independientes y puedan empezar a motivarse y puedan empezar a moverse y puedan empezar a hacer las cosas. Pero bueno, bueno, no. después, como has dicho, unos 11 años de estar en el club, llega la famosa crisis, todos sabemos lo que pasó en Mahón también, y dejas el club, después esta es una etapa, y ahora vuelves al Marítimo y estás otra vez allí. ¿Cómo lo recuerdas y cómo recuerdas antes? ¿Cómo esperas que evolucione ahora el Marítimo de Mahón? Ahora que no te escucha Nacho. Bueno, la verdad es que he vuelto en noviembre al Club Marítimo de Mahón y me han recibido con los brazos abiertos. Hemos trabajado bien durante todos estos meses, fuerte además, o sea, intentando levantar un poquito la flota, porque claro, el Club Marítimo de Mahón lo que ha tenido, supongo que todos los clubes no son ciclos, ¿no? O sea, para arriba y para abajo, pero claro, nosotros entre la primera remesa de obras que nos cambiaron de sitio, nos distanciaron del club, ahí hubo un bajón fuerte de una generación o generación y media. Y entonces luego recuperamos todo eso. La gente volvió a navegar, número de gente navegando, gente de alto nivel, Joan Cardona, Ramiro, no me quiero olvidar de nadie, lógicamente Nicolás Werner, 1000 personas, de los actuales que pueda haber ahora también, que han navegado muy bien, que siguen navegando muy bien, con opciones a muchas cosas. Y entonces luego, ¿qué nos pasó? Nos vino la crisis y nos volvió a pegar otro estacazo encima de la cabeza. Y entonces ahora estábamos volviendo, de hecho he estado de comodoro del club durante 3 años, volviendo a reestructurarlo todo un poquito para volver a regenerar un poquito el número de participación, sobre todo, y subir el nivel y la calidad. Desde que he vuelto en noviembre hemos trabajado sobre eso, de que he vuelto a hacer de entrenador en el club, lógicamente. Y entonces hemos vuelto a trabajar en eso y ahora nos han vuelto a medio parar 2 meses, pero bueno, yo creo que no van a poder con nosotros y que dentro de un mes volvemos a la web. Bueno, o sea, ahora voy a ese impasse, ¿no? Entre que vas y vuelves allí. En 2013, aquí sí que intervengo directamente porque yo estoy director técnico de la federación y me entero que a lo mejor puedes estar interesado en hacer algo, ¿no? Entonces, ¿Sí? hablo contigo y consigo engañarte y tenerte en nuestro cuerpo técnico durante unos cuantos añitos. Eh, y entrenaste, pues yo me acuerdo, te hacía entrenar cualquier cosa. Sí. O sea, ahora voy a hacer yo de Nacho Marra, pero voy a hacerlo yo. Te estaba puteando Todo lo que ahí. se mueve. Entonces, entrenaste Optimis, las 47, radial, estándar, casi todas las clases. 420, todo. Casi todas Todo las lo que clases. teníamos. Entonces, te obligué a entrenar casi todas las clases. La cuestión es, dime algunos regatistas que recuerdas de esas etapas y por qué te acuerdas de ellos. Es decir, ahora estoy seguro que si te ocurrirán algunos nombres, te dejarán muchos, pero Sí, está claro. como antes te he Pero, dicho 3 o 4 sí, exacto. Pero y ¿de la quién te gente me... acuerdas? ¿De Como quién te soy un acuerdas? motivador, como soy un motivador se me perdonará. O sea, a ver, yo cuando llegué a la federación me acuerdo perfectamente el día que me llamaste. Yo estaba en Noruega, llevaba 2 meses casi allí.
Era una época que fuimos allí con los remolques, llevando barcos, y bueno, estaba de freelance trabajando allí con ellos. Y me acuerdo que me llamaste y yo estaba ahí y no sé si te dije un sí rotundo al momento porque tenía que consultarlo, pero en principio creo que sí, me hizo muchísima ilusión. Es una cosa que me hacía ilusión, es estar en la federación y poder colaborar un poquito. Y entonces llegué a Palma y trabajamos juntos, encantadísimo de trabajar contigo. Ha sido una época muy bonita. Y la verdad es que sí, que toqué todas las categorías que había. ¿No? Que, bueno, patín a vela y yo la con botalón no me tocó. Y entonces, bueno, a ver, que me acuerde de personas, hombre, tengo un gran recuerdo del primer equipo que me disteis, que fue 4-7. 4-7 era un poco novedad, empezamos a trabajar con chicos jóvenes que no tenían un gran nivel de Optimist, exceptuando uno o dos. Y me acuerdo que eran gente de muchísima voluntad, muchísimo trabajo, muchísimas ganas, gente de todas las islas, de Ibiza, de Menorca, de Mallorca, de diferentes clubs. Y con ese grupito de 14 o 12 personas empezamos a trabajar y tengo un gratísimo recuerdo de ellos. Me acuerdo el primer año les cambié toda la manera de navegar, toda la forma de ver todo esto y nos comimos un torrao el primero creo que quedó el 47 en el Campeonato de España o algo así. O sea, que le hicimos 2 oros pelados y casi volvimos llorando, ¿no? Pero dijimos, bueno, hay que dejar un poco más de tiempo, hay que te acordarás, Chisco. Y entonces en ese grupito había gente emblemática que hoy en día siguen por ahí, o sea, y otros que lo han dejado, porque lógicamente el láser tiene el problema de que si no das la talla y no das el peso, pues vas pasando de categorías hasta que tienes que dejarlo, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente de eso y el siguiente año ya empezamos a mejorar y el año 2015 solamente no llegaba 2 años después, creo que metimos 9 entre los 10 primeros en el Campeonato de España de Tenerife, o algo así, una animalada de estas, ¿no? 8. Entonces, ese grupo, tengo muy grandes recuerdos. Víctor Albert, ¿qué más había? Pera Ponsatí, Víctor Albert, Jack Barry, había un montón de gente. Bueno, es que ahora los nombres voy a quedar fatal. Pero vamos, había un gran grupo ahí. Luego me acuerdo perfectamente de una etapa que te sustituí a ti con los Optimist, de casi, creo que fueron 6 o 7 meses, que fui a Torrevieja, Palamós, a Campeonato de España de Vigo y con Aina Colom. Me quedé encantado, fascinado. Ese grupito era muy bueno también de Optimist. Estaba Tormo, recién iniciado, un chico pequeñito que me encantaba cómo navegaba. Y con Aina Colom la verdad es que me quedé muy fascinado de cómo navegaba, de cómo tenía la cabeza amueblada con tan poca edad y de todo lo que ya había conseguido. Recién era campeona del mundo, ¿no? Que luego volvió a serlo el mismo año. Entonces era algo donde aprendí muchísimo también. Aquí, bueno, como tú has dicho, en muchos campeonatos nos comíamos muchos tornados, eso hay que reconocerlo. Pero ahora mismo, o sea, la Balear, no sé si lo sabes exactamente, pero casi el 40% de los equipos nacionales ahora son baleares. ¿A qué crees que se debe ese hecho de que ahora tengamos tanto regatista en equipos nacionales, en Baleares? Yo creo que la estructura y el montaje que tenemos está muy bien encaminado y el trabajo que se hace es muy bueno. No hay ninguna duda, porque el número de participación es excelente. Un campeonato de Baleares de láser 4-7 o de radial es impresionante lo que hay. 4-20 seguimos igual, Optimist no hay ningún tipo de duda. Y la verdad es que el trabajo que se hace es excepcional, entre semana, físico, psicológico, preparación, buscarle objetivos, traer gente buena de fuera para que naveguen con ellos, traer entrenadores buenísimos, aunque sea 1 o 2 veces al año, para fortalecerles. Yo creo que ven muchas cosas, lo que decía antes, le resumimos en un año, a lo mejor 3 o 4 o 5 años de mi infancia y eso es buenísimo. Y luego, pues también es lo de siempre, las personas que hay en este momento, pues a lo mejor son las adecuadas. Bueno, hablemos entonces un poquito de esa faceta tuya de técnico, porque tú, ya que haces de técnico, vas a lo grande, ¿no? Como todo lo que haces, siempre tienes que... Entonces, o sea, a mí me roban a Damián una época porque se me lo llevan a Río de entrenador de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo vives esa etapa de entrenador olímpico con Alicia Cebrián? Bueno, primero creo que hubo ahí la clasificatoria entre Alicia y Martina, pero ¿cómo vives esa etapa de entrenador olímpico? Bueno, al principio fue algo un poquito confuso,
porque yo no me lo acababa de esperar eso, pero bueno, me había oído unas campanas 2 meses antes y esas campanas pues era el típico que hemos pensado que a lo mejor tal, pero bueno, ya te diremos cosas pasando meses y al final se consigue, ¿no? Tuve mala suerte o tuvimos mala suerte, porque fue muy justo todo. O sea, empezamos en enero a trabajar para marzo dejarlo todo finiquitado y la verdad es que era muy, 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 muy justo y no tuvimos mucho tiempo de preparar todo eso. La etapa la viví muy bien, es una ilusión, es un sueño hecho realidad. Yo quería estar en Barcelona 92 como fuera y al final, pues por motivos X no pude ir y ahora pues mira, vas como entrenador y te sientes igual de bien. Yo me sentí igual de bien que si hubiese ido como deportista, exactamente igual. Le di el mismo valor. Pero claro, ya te digo, con poco tiempo de trabajo, yo creo que como mínimo necesitas 1 o 2 años, 2 años mínimo. Y según qué tipo de embarcación, 4 años o 6 años. O sea, porque hay embarcaciones más complicadas que el láser, por ejemplo, el trimado no tenemos ningún problema. Ahí nos dejaron un barco maravilloso, impoluto y listo para navegar. Entonces no es lo mismo en un 49er o en un Nacra o en un 470, sí, Sí. es muy complicado. Bueno, todos los chicos que nos escuchan normalmente siempre quieren llegar a los juegos, ¿no? ¿Tú qué le aconsejarías que hiciesen realmente? Que se lo tomen con calma, que naveguen a tope en sus categorías, que les correspondan, que vayan creciendo dentro de su categoría y que no se estresen con ese. Si piensan en ello y se obsesionan en ello, yo creo que es mejor dejarlas ver venir, que poco a poco vayan llegando, vayan creándose y vayan mejorando. Hay mucha gente que se pasa a categorías donde no le corresponde y al cabo de un año o dos, y eran grandes, eran muy grandes, más grandes a lo mejor que el que va a la Olimpiada. Eso me ha pasado, lo he visto y lo he vivido 1000 veces y se han quedado fuera, ¿vale? Por un motivo, o dos, o tres, o 10, porque puede haber 1000 motivos en esta vida. Yo creo que cada uno tiene que estar donde corresponde y esperar el momento. Hay gente que se estresa porque viene a la Olimpiada, porque ahora tocaba Japón, no sé qué, y a lo mejor la tuya no era ni la de París, era la de dentro de 8 años. Porque al final, si tienes 18 o tienes 20 años, no tienes ninguna prisa en esta vida. Entonces yo creo que es mejor reforzarse, crecer, disfrutar muchísimo, porque a la que no disfruten, la verdad es que no van a ir a la Olimpiada ni van a ganarla, eso te lo garantizo. O sea, porque luego durante ese proceso ya habrá bastante tiempo para no disfrutar, para tener nervios, para tener tensiones y cosas que te superan por mucho que sepas llevarlas. Bueno, y eso te pasa más o menos a ti, ¿no? O sea, tienes 56 años, has Sí. ganado europeos, mundiales, máster, y no se te ocurre nada más que intentar ir a ganar un campeonato del mundo de snipe absoluto enfrentando a regatistas mucho más jóvenes y vamos a llamarle más preparados. Vamos a llamarle preparados, no psicológicamente, porque sabemos que tú eres el máquina en eso, Bueno, pero por qué te planteas ese reto? Bueno, a ver, todo viene a raíz de que en el Campeonato del Mundo Máster del 2018 nos habíamos preparado muy bien, lo habíamos preparado muy a fondo. Yo creo que era un gran reto de mi vida, ¿eh? O sea, sería tan importante. Para mí fue pues, igual que el europeo este que hablamos de Mahón, o igual que ir a la Olimpiada. Ese era un objetivo muy fuerte. Sabía que mis compañeros de toda la vida venían muy preparados, mucho, especialmente 3 o 4 barcos de ahí, de los top, pues que venían muy preparados para ese campeonato y con muchas ganas y como somos amigos, pues entre nosotros nos vacilábamos muchísimo. Y entonces esas vaciladas, luego cuando llegara la de la verdad te puedes comer un algo así que no vale la pena. Entonces nos preparamos muchísimo y llegó el campeonato y bueno, fue un campeonato que pudimos ganar, ganamos fácil, que nunca es fácil, lógicamente, perdón, ganamos y punto. Y con Jordi, mi compañero, dijimos, oye, mira, estamos navegando súper bien, cuanto más viento hay, mejor vamos. ¿Por qué no probamos, en vez de ir individual, cada uno por su lado, probamos de ir juntos también al Campeonato del Mundo de Brasil, porque llevábamos unos años navegando en diferentes embarcaciones y compitiendo entre nosotros, dándonos entre nosotros, que eso nos ayuda muchísimo a mejorar, pero yo creí que sería una buena oportunidad para intentar, digamos, unir fuerzas y llegar a algo. Él dijo que sí a ojos ciegos, yo pensaba que me diría que no, directamente. Él dijo sí a ojos ciegos en ese momento y dijimos, bueno, pues 2 condiciones. Y yo puse 2 condiciones muy claras. Tengo una edad que yo no puedo ir a ese alto nivel solo. Necesito ir
con un tío como él, fuerte, físico, para poder luchar contra esta gente, y con mi barco. Y eso era un esfuerzo terrible económico, que al final tuvimos 1000 problemas con el container a la ida, a la vuelta, bueno, un desastre que todavía creo que todavía estamos pagando container. Y entonces eran las 2 condiciones básicas, mi barco, que era mi niño mimado, y Jordi. Entonces hicimos eso. Para ello, pues nos estuvimos preparando 1 año y medio, yo físicamente muy duro, bajando sobre todo 11 kilos. O sea, y bueno, lo logramos, y la verdad es que era un reto que tenía y que tenía que cumplir. Y ahora, una vez lo he cumplido, pues la verdad es que la satisfacción es terrible. Una pregunta, porque es verdad que alguien de la flota, sobre todo española en este caso, te llama el ave fénix, porque aunque no te vean nunca mueres y siempre vuelves. ¿Es eso? ¿Es verdad? Sí, porque renazco de mis cenizas. Esto es un amigo mío que se llama Luis Mas, que es gran competidor mío también, y que es como un hijo mío. Entonces, él navegaba con Jordi Triá, y siempre le decía a Jordi: mira, Damián ya la ha cagado, se ha ido para allá a la derecha, no sé qué, no te preocupes, que aparecerá, no te preocupes, y al final aparecía, o al final, pues si les ganaba por lo que sea. Y entonces era lo típico. Y entonces están en la regata, en un campeonato con 80 y 100 barcos, y en un campeonato del mundo, en Talamone, me parece que era, o algo así, pasó algo de eso. Él estaba segundo, tercero, da igual, top 5, y yo estaba al 62, y en la última ceñida pasé por su proa, justo pegado ahí en la entrada. Entonces, era por eso, ¿no? El ave fénix. De mis cenizas. Bueno, sé que personalmente te costó mucho esta temporada, ¿no? Fueron momentos de muchos sacrificios, ¿vale? Ya has contado más o menos que tuvisteis que hacer muchos retos. Yo, de hecho, te llamé algunas veces, que siempre a veces te voy llamando para preguntarte, para intentar engañarte, a ver si vienes y cosas así. Y siempre, cada vez que te llamaba, siempre estabas o andando, o corriendo, o en bici. O sea, bajaste 11 kilos. ¿Cuántos kilómetros hiciste, lo sabes o no? No tengo. ¿Pero cuántos hacías, más o menos? Mira, tuve un problema, dejé de fumar cuando en el 2018, en la entrega de trofeos del Campeonato del Mundo 2018, cogí el tabaco y le hice un entierro, dije, se acabó, para toda la vida. Y entonces subí de peso, lógicamente, después de eso, y también por bajar un poquito el ritmo de entrenamientos. Entonces, en el año 2019, en enero, creo que estaba en 87, 88 kilos, o algo así, 87, yo creo. Y estaba haciendo una sesión diaria de o bien 10 kilómetros de correr o 2 horas y media de bicicleta, que serían ser unos 50, 55 kilómetros o por ahí. Y entonces no había manera de bajar de peso con una sesión diaria, y a partir de mayo, ya un poco a la desesperada, empecé a hacer doble sesión diaria, y entonces hacía pues eso, 10 kilómetros diarios corriendo y unos 50, 60 de bicicleta. Y cuando voy a andar, pues vamos con mi mujer a andar, pues andamos te diría yo, que entre 2 horas y media mínimo y 5. 20 kilómetros, 20, lo que sea. Por eso te decía que si contabas los kilómetros más que Forrest Gump, o sea, te cruzas Sí. toda... Yo creo que fui a Brasil andando. o en bici y nadando también. Y una pregunta que me tiene intrigado, que más o menos la has contestado. ¿Cómo convences a uno de nuestros mejores patrones, porque yo lo considero, yo lo digo, uno de los mejores patrones que hemos tenido siempre y que tenemos, ¿vale? Que navegue contigo y haga de tripulante? Porque esto siempre es como difícil, ¿no? Que un gran patrón se ponga a hacer de tripulante, porque además se lo había dado muchas leches, vamos. ¿Cómo lo convences? Sí. ¿O fue fácil? Bueno, a ver, te explico. Mira, yo cuando volví a navegar a esto de la época máster, hay que tener un número determinado de años, ¿no? El patrón tiene que tener 45 mínimo, y el tripulante tiene que tener pues 35, o sea, 80 la suma, ¿no? Y entonces, cuando empecé a navegar así en máster, estaba navegando con mi amigo Carlos Bach, el talibán, y bueno, vamos sobradísimos de años, porque es mucho más mayor. Entonces, Cali se casó, empezó a trabajar ya con más intensidad en los CP52 y todo eso, y ya no tenía tiempo. Y entonces le dije un día a Jordi: oye, ¿pero qué no preparamos lo de tal y cual y no sé qué, de máster? Y eso yo lo encontré lógico. Dije, bueno, el de máster me parece que sí, seguro. O sea, encantado de navegar junto con él, después de haber sido yo su entrenador desde que tenía 11 años. O sea, y haber estado directamente luego todas sus temporadas de SNAI como entrenador de él y todo eso a través del club. Entonces, ese lo vi lógico. Digo, bueno, ese vendrá a navegar, ¿no? Y le dije, no, mira, yo
viajo con la furgoneta, tú no pierdes tantos días de trabajo, tal, tal. Luego ya le convencí para que hiciera toda la campaña conmigo, lógicamente. Dije, hombre, no vamos a ir allí sin haber navegado nunca juntos. Te vienes a España, te vienes a no sé dónde, y al final le convencí para todo el año 2018. Y cuando acabamos, yo me imagino que es la emoción de la victoria o no sé, bueno, o lo que yo me imagino. Y es que son tantos años de estar juntos que él es como lo mismo que te he dicho de Luis, él para mí es como un hijo, o sea, y al final, o mi hermano pequeño, y al final, pues mira, accedió a navegar conmigo y le estoy muy agradecido porque yo creo que se ha sacrificado. Él es un gran patrón, yo creo que es mejor que yo y todo, según qué momentos y según qué cosas. Entonces, él se ha sacrificado 2 años de su carrera que espero que ahora le hayan servido o le sirvan a partir de ahora para ya despegar definitivamente. ¿Sabes que, ¿Sabes que le pregunté? Llamé a Jordi y le dije, oye, ¿qué destacarías de Damián o cómo es Damián, ¿no? Y Has llamado a todo el mundo. hombre, claro, yo soy una persona que sabes que me documento. Uy, ya. ¿Sabes lo que me contestó? Supongo que casi lo sabes porque lo acabas de decir. Dice, me dijo, yo cito textualmente, dice, Damián es como un padre, pero sobre todo es un gran amigo, con un talento innato a la caña y que ve cosas que el resto no ve. ¿Cómo te quedas cuando te lo dice Jordi, que también es un buen caña? ¿Cómo te quedas? Me siento muy ave fénix. O sea, cuando lo dice Jordi, que es como si lo dijeran Jordi y Luis, pues sí, la verdad es que yo estoy súper agradecido, lo que te he dicho antes, súper agradecido con él, con todo lo que ha hecho y no sé si lo voy a poder devolver, porque para mí me ha hecho un favor muy importante. Ahora aquí, mira, hay gente que está, por ejemplo, Javi Torres, que hablábamos antes con él, que también ha conseguido una medalla como entrenador de los 49ers. Yo comparaba vuestra pareja a la de Peter Bulling y Blair Tuck en 49ers, que cada uno de ellos individualmente podía ser el campeón del mundo o ganar la Olimpiada individualmente. Pero suman 2 grandes patrones y sale una excelente tripulación. ¿Tú lo ves así? ¿Lo aconsejas? ¿Crees que es un buen binomio conseguir 2 grandes patrones juntos? Yo creo que sí, pero hay que tener un vínculo. Hay que tener un vínculo y hay que tener un orientador que te oriente. O sea, porque solo el hecho de juntar a 2 grandes patrones a lo mejor no es suficiente, porque a lo mejor tendría que conducir el otro, tendría que conducir uno. Es complicado, pero yo creo que sí, que es muy bueno. Las grandes parejas suelen ser así. O si no, como muchos, los tripulantes acaban siendo luego grandes patrones, ¿la ves? Con la experiencia acumulada, con muchísimas personas les ha pasado también eso. Pero yo creo que también deberían de ser un poquito que haya un vínculo, y el vínculo de Jordi mío es padre-hijo prácticamente y no tiene ningún tipo de duda. Y una anécdota que ya te digo yo que me documentaron. ¿Es verdad que tu preparación física previa al Mundial fue el levantamiento de snatch? Sí, sí, y me jodió la espalda. O sea, ¿es verdad que tuviste que descargar un contenedor solo, esas cosas que corren por ahí, es Efectivamente. verdad o Eso no? es lo que un poquito lo que os he contado antes, que fue una odisea. El tema del contenedor, yo me obsesioné, y tanto yo como los demás del equipo, lógicamente, queríamos llevar nuestros barcos. Había algunos que llevaban barcos fabricados en España que no se pueden encontrar en Brasil. Yo no hubiese encontrado un barco como el mío en Brasil, era imposible. Y entonces tuvimos 1000 líos, y uno de tantos líos fue que yo anticipé mi viaje, pues no sé, no me acuerdo ahora mismo, pero como 5 o 6 días antes que los demás, primera para estar más tiempo ahí en contacto y prepararme allí, conocer el campo, pero bastante más que los otros, y cuando llegamos allí, Jordi y yo tuvimos que vaciar el contenedor, y a la vuelta del campeonato del mundo, que la empresa de containers los dejó colgados, me tuve que quedar 5 días más allí y cargarlo yo solo. Bueno, lógicamente yo solo no lo hice, ¿no? Contraté a una gente para que me ayudara a subir los barcos y bueno, una odisea. Y bueno, y retomemos una cosa. Tú tienes un reto, te tiras 2000 kilómetros corriendo en bici, te pasas un año y pico preparando el campeonato, llega el último día, vas primero a la general, con Descartes están muy cerca pegados a ti, están navegando en Brasil, los 2 que vienen detrás son brasileños. ¿Cómo afrontas ese día y qué pasa? Los 5 que venían detrás eran brasileños, eso era el problema. Decir... Bueno, había 3 con muchas posibilidades de ganar, porque cuando se aplicaba el segundo descarte se me escapaban un poquito, porque yo tenía ahí la máxima regularidad y ellos tenían 2 pinchazos, tenían 2.40 o 2.30, lo que sea. Y yo tenía mi 8 allí para descartar, que no me lo quería descartar, estaba encantado con mi 8.
Y la verdad es que al hacer 2 regatas entraba un segundo descarte y ahí yo quedaba un poquito cojo. Seguía dependiendo de mí, lógicamente, creo que luego calculé, con un 4 y un 2 hubiese ganado, o sea, y el 2 lo hice. O sea, pero bueno, ahí lo que pasó fue, yo no estuve súper bien. Ese día me dormí y, como siempre, puse mi música, me quedé dormido, me desperté por la mañana muchísimo antes que los demás, les preparé el desayuno a todos, les hice unos huevos fritos con bacon y con jamón y con tomates y piñas y tal. O sea, tuve ahí mi tiempo para estar conmigo mismo y concentrarme y tal. Llegué al club, se aplazaron 3 horas las regatas con muy poco viento. Si no había regata, no había ganado. Ni me preocupé por eso. Incluso me acuerdo que Luis Aubide, que es muy un amigo mío, quedó quinto. O sea, me dijo, yo el anterior lo perdí el último día porque empecé a pensar que si no sé qué, que si se aplaza, que si se hace, si no se hace, si no sé qué. Bueno, y dije, no, yo no estoy pensando en nada de todo eso. Yo solo estoy pensando en si hay regata hay que hacerla y hay que ganar y tengo la gran suerte de depender de mí mismo. No he pinchado en todo el campeonato, puedo pinchar ahora mismo, lógicamente, y así ocurrió en la primera prueba. Y así todo, si pincho, me la descarto y ganando la última creo que gano. O sea, al final lo tenía bien en la cabeza. O sea, no fue un problema. Fue un problema de que en la salida igual me quedé demasiado tiempo stand-by por miedo a que me cazaran alguno de los 5 o 27 brasileños que había. Eran 27 barcos, no es broma. O sea, de 90 eran 27 ellos. Entonces tenía miedo de que me mandara un testaferro o algo y que... Entonces me quedé en segunda fila, a falta de 30, 40 segundos. Yo seguía en segunda fila buscando una salida rápida de arrancada, porque todo el mundo estaba ahí y no había puerta. Y cuando llegué allí, yo solo me metí entre 2 brasileños, porque no me dio para más. O sea, no encontré ningún español para poder salir. O sea, y al final dije, pues me he metido. Y cuando me metí, me dieron 2 hostias, me chillaron, regué, ya... Y me comí en 47, no sé cuál. Entonces ahí fue el gran fallo, ¿no? Digamos, pero por lo demás, yo creo que estuve muy, muy, muy fino de cabeza. Yo creo que venía muy mentalizado, igual que en Vilamoura, y que iba a ganar y punto. O sea, pero no dependía solo de mí. Al entrar en el segundo descarte dependía más de ellos. Y se portaron todos muy bien, todos. Nadie vino por mí, nadie me molestó. Incluso algunos de ellos me decían que era a torcida por mí y que entre los brasileños no se estaban llevando bien y que a torcida por mí. Yo decía, torcida creo que es la afición. Pues me parece bien, pero no. Me gustaría que tú mismo presentases a las 2 tripulaciones que te ganaron, porque la gente piensa muchas veces que el SNAI, pues nada, y eso es como fácil, ¿no? Los 2 que te ganaron, ¿quiénes son? Bueno, el campeón fue el chico que ha estado en Río en 470, no me acuerdo de su nombre, es un Haga o Haga o Arca, algo así, es un nombre un poco especial, es raro, se pronuncia diferente a lo que se escribe. Y este chico estuvo en la Olimpiada, creo ahora que sigue navegando en 470 y sigue clasificado o se está intentando clasificar para ir a Japón. Y luego acabó el Mundial de Snipe y se fue a la Golden League de Star y acabó sexto, ganando alguna prueba. O sea, de manco tiene poco, yo creo. Y llevaba un tripulante enorme, gigante, muy ligero, más ligero que yo, o sea, 78 kilos, igual que yo, y con 1,90 m y pico, que daba unas hostias con viento que era impresionante. Luego el segundo es un bicampeón del mundo que muchos de vosotros lo conoceréis, que era Chandy Paradera. Es olímpico de 470, entrenador de olímpicos, entrenador en Río, es uno de los grandes de la zona. Yo creo que además ahora está diseñador de Quantum, trabaja en Isla Vela, la escuela de vela, es un fenómeno, un fenómeno. De hecho, todo el mundo se esperaba que ganara él, porque estaba en su casa. O en su casa no, pero bueno, donde él vive ahora. Su casa está más al sur. Y al final, pues no pudo ser. Y los demás chicos, pues son gente que navega muy bien, todos los demás, Jumiño, Juliana, toda esta gente navega muy, muy bien, muy bien. Son gente que sobre todo con esas condiciones Brasil es otro mundo, ¿vale? Yo las veces que he ido, que ya son muchas, el agua es diferente, la corriente es diferente y todo es diferente y siempre hay viento y siempre son regatas muy intensas y agresivas y bueno, supongo que Xavi, que ha estado muchos años allí, sabrá que también hay poco viento, lógicamente, ¿no? Pero para mí cada vez me ha coincidido un poco lo mismo, ¿no? O sea, regatas muy agresivas, que todo el mundo llega muy junto arriba, que empopa todo el mundo rapidísimo, que al final es un suplicio esa regata, ¿no? Dices, ostras, que dura 1 hora 5, 1 hora 10, porque las nuestras son más largas.
y al final es que parece que haya durado 3 días esa regata y al final digo, ostras, tú ya por fin, ya no pude en un mes. Y eso te da una intensidad diferente. Yo creo que ellos navegan diferente, o al menos a mí me da esa sensación. Me acuerdo perfectamente en el 93 estuvimos en el Río del Sur, ahí no me acuerdo cómo se llama ahora el club, el Llangadeiros o algo así. Y allí también era una especie de lago, río, una cosa de esta, agua dulce o agua semidulce. Y todas las regatas, 20, 22 nudos, 20, 22 nudos, y siempre llegamos 20 barcos arriba, que no sabías cuál iba a tomar primero. Y al final decías, bueno, es que no puede ser, necesito aire. Y yo era muy joven ahí, entonces no pude controlar eso. ¿No? Y a ese campeonato perdí muchísimo por culpa de eso, de no controlarlo. Sin embargo, ahora ya iba más preparado y iba mucho más en condiciones. Bueno, nos hemos dejado muchas cosas. Ahora tenemos tres preguntitas, tenemos tres preguntas que han hecho por mail. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la ponga por el chat. Antes de acabar, porque nos hemos dejado tu etapa de cruceros, tu táctica de cruceros, etc. Nos hemos dejado muchas cosas, ¿no? Porque es imposible hablar de todo. Pero ahora que estás haciendo como técnico y si quieres seguir navegando, hay nuevos retos. ¿Qué le pasa por la cabeza a Damián que quiere hacer ahora? Bueno, yo ahora me había relajado un poquito, ¿eh? O sea, la verdad es que ya llevo unos años haciéndolo, solo me pongo un objetivo al año. El año pasado, por ejemplo, corrí Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo, y el Campeonato de Europa ya desde un principio no era un objetivo primordial, ojalá hubiese ganado, que al final no gané, o sea, pero no era un objetivo primordial porque considero que ya no puedo mentalmente preparar tan a 100% las cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que ahora, una vez acabó esto, venía ahora en mayo un campeonato del mundo en Estados Unidos y de máster, que esta vez era máster, y no pudo ser por el coronavirus. Entonces, ese no era mi objetivo era un europeo en Split en septiembre, que también se ha aplazado para el año que viene, y este año me he quedado un poquito sin objetivos básicos. Lo que sí tenía era un objetivo muy claro, y es desde noviembre, desde que entré en el club, el que el grupito que estoy entrenando de Lasers y Optimist alcanzaran un cierto nivel en un corto plazo. O sea, yo siempre me he puesto, cuando entraba en el club, dijo, lógicamente me voy a poner 1 año y medio de plazo, porque si no, no puedes hacer. Pero sí que me había propuesto últimamente eso, el llegar a verano ya con un cierto nivel y una cierta intensidad, y ir a alguna regatita a nivel balear y decir, bueno, mira, aquí estamos. Y ese era mi nuevo objetivo que tenía en la cabeza, más que las competiciones que ya me las habían quitado, ¿no? Bueno, bien, pues pasamos a las preguntas que nos han llegado por mail y ya os digo, si alguien quiere, pues lo ponga por el chat, ¿no? Una de las preguntas, no importa hacerla porque ya la respondías, que era cuál era el momento de tu carrera que has vivido más fuerte. Yo creo que ya has dicho que entre el Mundial del año pasado y tu europeo de Mahón, pues ahí están los recuerdos más así. Tenemos una pregunta que dice, que habla sobre su opinión acerca del futuro de la clase Snipe, a todos los niveles, desde autonómico hasta internacional, ya que me da la sensación de que la edad media de los regatistas de Snipe es bastante elevada y que los jóvenes deportistas se decantan cada vez más hacia la práctica de la vela en otras clases, que al parecer resultan más atractivas. Es decir, la pregunta es si comparte Damián esta impresión o qué crees que se puede hacer para revertir esta situación. Bueno, es complejo. No, esta pregunta nos la hacemos muchísimo, ¿eh? La Junta Directiva de la clase Snipe Nacional, la Secretaría Nacional, se lo hace muchísimo, a ver cómo pueden captar nuevos juniors. De hecho, hay pinceladas continuas de captación de nueva gente. En el Campeonato de España del año pasado juvenil, no sé si eran 30 embarcaciones en La Coruña. Entonces, pero claro, la mayoría eran regatistas de láser que sus clubs o sus amigos les han dejado una embarcación y les han introducido en la clase Snipe. Hay muchos de ellos, y además grandes regatistas de láser que al final acaban pues porque las fechas no le coinciden y le han dejado un barco y se van con su amigo el tripulante, que dan los dos el peso ideal, pues pinceladas de este tipo, ya te digo, igual que en femenino, por ejemplo, también es una cosa que se quiere reforzar muchísimo y cuando se intenta se consigue. El problema es el trabajo, yo creo. Para estas cosas hay que trabajar un montón y hay que tener disponibilidad. Eso es como relanzar una flota de algo que ha desaparecido por el motivo que sea. Si no hay 2 o 3 embarcaciones disponibles, no podemos relanzar esa flota. Y ahora, pues en categorías juveniles, la gente, como está navegando en láser o está navegando en 470 o en 420 o no sé qué, entonces no pueden comprarse una embarcación Snipe para ir a un campeonato de España que no saben ni si les va a gustar. Entonces, o se lo prestas y le pones la facilidad de que yo te transporto el barco
tú corres el juvenil y yo luego corro el absoluto, por ejemplo, que sea a continuación, pues o corres luego el absoluto conmigo, una cosa así. O sea, tienes que poner un poquito de voluntad para relanzarlo. Yo creo que la otra pregunta que me has hecho, yo creo que el nivel de la clase Snipe y la vida de la clase Snipe no tiene ningún problema. O sea, en muchas flotas de muchos clubes, lo que pasa es que cada 2 o 4 o 5 años van cambiando esos clubes, la mayoría. Por ejemplo, se muere Málaga, nace Motril. Perfecto, es una flota increíble. Baja mucho el rendimiento en Almería, crece en Cartagena. Vuelve a Almería, baja en Cádiz. No sé, es un poquito la rueda típica de la clase Snipe. Ibiza, por ejemplo, hace unos años estaba súper alto, ahora está un poquito más bajo. No pasa nada, ha crecido Mahón. Hace unos años estaba Ibiza, la fuerte entonces, es lo que está pasando un poquito. Por ejemplo, ahora Valencia había muerto, no había ni un solo Snipe en Valencia. Creo que son 47 ahora mismo. O sea, las regatas de fines de semana, 47. Y encima han puesto entrenadores, han puesto gente que se preocupa y gente que le está montando entrenamientos, regatas, vídeos, todo tipo de cosas. Entonces, claro, al final dices, bueno, mira, va muriendo por un lado, nace por el otro. Se muere en Vigo, nace La Coruña. Y así es continuo, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene ningún problema. A nivel internacional, ahora mismo en el norte de Europa está un poquito más bajo. La flota efectivamente es más mayor en España, no es más mayor. En España no sé qué media debe haber de edad, pero no es muy mayor. Yo soy muy viejo ya. Soy de los top viejos de cada campeonato, pero de calle. Entonces, yo creo que la flota en el norte de Europa sí que se ha vuelto un poquito vieja, pero también es lo mismo que estaba diciendo. De repente hacen un campeonato en Dinamarca, que yo suelo ir también todos los años y tal a ese campeonato, y se traen las 3 o 4 tripulaciones que ya no existen, Snipes en Suecia, porque ha bajado muchísimo el número de flota en Suecia, y son gente pues que navegaban en 470, que navegaban en Tornado, que navegaban en no sé qué hace unos años, o en otras categorías, y vienen ahí, navegan y tienen su propio barco. Entonces, eso es lo que hay que luchar, que puedan disponer de esas cosas, en todos los clubes y en todas las regiones. Otra pregunta que me han hecho, que va a ser imposible que respondas, porque creo que has tenido tantos que será muy difícil. Dice, ¿qué destacarías de cada uno de tus tripulantes? Borbolla, Luciano, Puri, Javi Aguado, Monclova, etcétera. A Luciano lo veo desde el tirón ahí en medio. Lo veo ahí. Bueno, a ver, es muy difícil destacar individualmente de cada uno y sobre todo hemos tenido muchos tripulantes. Yo siempre he procurado ser muy amigo de mis tripulantes, ser colegas. Bueno, Puri, como lo has dicho, pues es mi mujer, ¿no? Pero intentar ser muy, muy amigo de los tripulantes. No sé si lo habré logrado, el portarme bien con los tripulantes. Sé que en el mar hubo una época que era bastante durillo y bastante chillón, pero bueno, ahora ya eso ha cambiado. O sea, chao, Xavi. Abrazos. Entonces, bueno, es muy difícil destacar, pero bueno, yo creo que muchos de ellos, la mayoría de ellos, para mí son como hermanos. Exactamente, ahora mismo son mis hermanos, están en mi grupo de amigos de toda la vida y me van a tener para siempre, o sea, que lo que quieran. Y cada uno, pues, de nivel, pues uno es muy bueno virando, el otro es muy bueno ayudándome psicológicamente, el otro me limpiaba el barco que te mueres y el otro pues viraba mejor y el otro te luchaba peor. O sea, no sé, no puedo, no voy a mojarme con eso. Bueno, preguntas aquí, hemos acabado con las preguntas de aquí y realmente solo tengo por ahora en el chat una pregunta que dice, Damián, soy Blanca, ¿cuándo volveremos a navegar? Buena pregunta. Esto se lo pregunta a Sánchez, ¿no? A Nacho Marra. No, no, A Sánchez. a Sánchez. Pero bueno. Bueno, veo que no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta por el chat, me la pone. Si no, la verdad es que yo quería hacer la entrevista mucho más corta, pero es que la verdad es que se me ha pasado el tiempo, la verdad. No sé, espero que a todos los que estáis escuchando os haya pasado lo mismo, pero te puedes hablar y podríamos, no sé, como ha dicho Nacho, Damián, que podríamos estar 5 horas aquí hablando y para mí ha sido como una experiencia así, como que no te das cuenta y te pasa el tiempo. Yo no me he dado cuenta y me ha pasado pues, una hora y, no sé una hora y media. Hora y media. Sí, sí, sí. Por eso digo, agradecer a todos los que habéis estado aquí escuchando. También un placer, muchas gracias, de verdad. Un abrazo y gracias a todos. Muchísimas gracias. Estoy encantado de veros a todos aquí y bueno, ya sabéis dónde estoy.
Venga, pues muchas gracias a todos y bueno, esperamos veros normalmente, como sabéis, cada viernes a las 6 intentamos hacer una charlita con alguien y muchas gracias a todos y ha sido un verdadero placer también. Muchas Un gracias. abrazo, Chisco. Muchas gracias por todo. Chao, gracias a todos. Hasta luego.